Y vamos este primer bloque con un tremendo invitado. Tenemos a Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile. Slaven, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola Mara, buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz de que estés con nosotros, porque hay un tema muy importante que queremos abordar contigo. Por ejemplo, hace algunas semanas las noticias estuvieron copadas sobre un homicidio que ocurrió, por ejemplo, en un campamento de Nuevo Amanecer en Cerrillos, que es el más grande de la región metropolitana. También, bueno, sabemos que el cadáver del ex militar venezolano, el teniente Ojeda, se encontró en una toma de Maipú. Y no es que esto esté 100% relacionado, pero muchos expertos dicen que en gran parte de las tomas tienen que ver con importantes demoras en permisos de construcción y que hay municipalidades que han aumentado o duplicado, triplicado sus tiempos en los cuales se entregan estos permisos. Es un tema bien complejo, entonces nos gustaría que partieras explicándonos qué es lo que está pasando, el fenómeno que ustedes ven desde la perspectiva inmobiliaria y por supuesto de las direcciones de obras municipales y las consecuencias que tiene todo esto. Vienen fácil. Bueno, es que tomando el punto que tú hacías recién respecto de los campamentos y respecto de estos espacios donde hay lugares donde el Estado como que ya no entra, ¿verdad? Donde tampoco están entrando en algunas partes las fundaciones, el trabajo con los comités es más difícil y tenemos espacios de la ciudad en que quizás estamos empezando a poner a cerrar y mirar para otro lado y hacernos un poco los lesos, ¿verdad? Y tenemos decenas de miles de familias que viven en condiciones que son muy precarias y que se están consolidando de esa manera. Entonces, eso responde, por supuesto, a una situación que es mucho más profunda y es que nosotros hace ya varios años, esto no es solo de este año, estamos construyendo menos viviendas de las que necesitamos. ¿Okay? Durante un periodo principalmente durante los 90 o la primera mitad de los 2000, construíamos viviendas a buen ritmo y sin embargo, sobre todo en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, ese ritmo se ha ido reduciendo y en lo más reciente tenemos varios problemas en términos del volumen de inversión que estamos viendo en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario en particular. Y eso tiene que ver con distintos factores. Hay factores de demanda, lógico, por el lado de las ventas, ver con tasas de interés que están más altas, con situación de perspectivas económicas que son más difíciles, pero también tiene que ver con la dificultad que hay para desarrollar proyectos. ¿Okay? La dificultad para obtener los permisos asociados, los tiempos involucrados en no solo en las direcciones de obras municipales, sino también en dependencias que son del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transportes, a veces del Ministerio de Medio Ambiente. Se ha transformado, y esto no es solo específico para el sector de la construcción y el sector de vivienda, sino también en otros sectores de la economía, donde el llevar a cabo inversiones, hacer desarrollos, se está volviendo cada vez más engorroso, ¿ya? Es difícil, es complejo, vamos acumulando regulaciones, una por sobre la otra, que muchas veces no son consistentes entre sí. Y desde el otro lado del mesón, de quien quiere desarrollar el proyecto, tiene que jugar como al comprahuevos, ¿verdad? Ir de un lugar a otro, preguntar, responder, sacar un certificado, este certificado estás obteniendo el siguiente y vence el anterior, y así empiezas a tratar de cumplir con todas las exigencias que muchas veces vienen de agencias del Estado que son distintas, y que no necesariamente están bien coordinadas. Entonces, hemos avanzado hacia un equilibrio que es negativo. Es negativo porque hoy día estamos construyendo poco, estamos creciendo poco. Y estamos en un contexto de mercado laboral bastante negativo, ¿verdad? Con pocas proyecciones, como que los ánimos están bajos en general en materia económica. Y desde la perspectiva de la tramitación, claramente eso no está ayudando y hay mucho que se puede mejorar. Hay varias mejoras en el tapete que se pueden discutir. Se ha avanzado, creemos que hay que ser más audaces en esos avances, porque las necesidades que tenemos, en vivienda en particular, pero en la economía en general, de mayor crecimiento, son necesidades altas, son importantes y tenemos que hacernos cargo. Vámonos precisamente a ese punto, a la necesidad de vivienda. Sabemos que hay mucha de esa necesidad y el gobierno también se ha comprometido a cierta construcción de vivienda. Cuando hablamos en general de este retraso en las inversiones,
¿Esto en qué tipo de proyectos inmobiliarios estamos hablando? O mayoritariamente, ¿y en qué comunas es donde se han visto las mayores dificultades? Las dificultades para el desarrollo de proyectos es independiente del precio de la vivienda, es independiente de la comuna. En todas partes se están volviendo más lentas, en todas partes se están volviendo... Un fenómeno general. Completamente general. Y insisto, que no está solo acotado a vivienda, también en otros sectores. Específicamente en el ámbito de vivienda, esto ocurre en todas las comunas y en todos los tramos de precio. Y si me apuras, también ocurre no solo para alguien que está desarrollando un proyecto inmobiliario, sino que también alguien que quiere regularizar una ampliación, que quiere hacer un cambio de destino, quiere poner un negocio. Todos estos elementos se empiezan a ralentizar gradualmente. Esto tiene mucho que ver con cambios y ajustes que hubo en las direcciones de obras municipales durante el periodo de pandemia, donde se acumularon muchos expedientes, muchos trámites, cambiaron los modelos de trabajo. Y hoy día que estamos con un volumen de actividad que es con suerte la mitad de lo que era antes de la pandemia, nos estamos demorando más de lo que nos demorábamos antes de la pandemia en obtener un permiso. Te demoras hoy día 26% más de lo que te demorabas antes, siendo que tienes la mitad del trabajo. Entonces, evidentemente ahí, y esto no es un elemento de mala voluntad, de desidia o de flojera, no es eso, sino que es que tienes regulaciones que se van superponiendo, se vuelven complejas de cumplir. Los funcionarios que están al otro lado del mesón hacen lo que pueden dentro de un contexto de cierta incertidumbre, y se requieren certezas, se requieren simplificaciones, se requiere, por ejemplo, que los municipios puedan tener como mecanismos de fast track para proyectos pequeños. No tiene mucho sentido que las exigencias sean similares para un proyecto de ampliación de una casa que para un proyecto de 10 casas, que para un proyecto de un edificio de 15 pisos. Obviamente lo que hay que revisar es distinto en cada caso, claro, y las consecuencias que tiene son distintas. Y por lo tanto hay que pensar en mecanismos que permitan agilizar los proyectos más pequeños, de manera de bajarle la carga de trabajo a las direcciones de obras y que se puedan concentrar en lo que realmente importa, que son los proyectos de mayor relevancia, de mayor jerarquía dentro de la línea y la trama urbana. Y si tú me preguntas por municipios, si bien ocurre en todos lados y en general estamos viendo plazos mucho más largos en todos los municipios, hay algunos que lo hacen mejor que otros, y hay algunos que están especialmente atrasados. Vemos, por ejemplo, cifras especialmente preocupantes, específicamente en la región metropolitana. Esto dentro de un estudio que hicimos con la consultora TocToc y desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Hay cifras especialmente preocupantes en comunas como Macul, Cisterna y San Joaquín. Y sin embargo, por otro lado, vemos comunas como Santiago, que tienen un importante volumen de construcción y que tienen plazos que están por debajo del promedio. Es importante, entonces tú tienes una comuna lo puede hacer muy bien, pero quizás tiene poco trabajo. Pero hay comunas que tienen mucho trabajo y lo hacen bien. Y hay otras comunas que son las más preocupantes que no tienen tanto trabajo y lo hacen bastante mal, en términos de los plazos comprometidos. Oye, ¿y estos aumentos en las regulaciones ha tenido alguna justificación en particular? ¿Por qué ha ocurrido que ha aumentado las regulaciones, perjudicando un poco el apurar estos procesos? ¿Ha sido de los últimos años? ¿De quién depende? No, siempre las regulaciones, y eso es interesante, vienen desde distintos lados. Hay regulaciones que vienen desde lo medioambiental, hay regulaciones que vienen desde temas de transporte, hay regulaciones que vienen desde exigencias normativas, que los ductos que se utilizan para canalizar elementos de la construcción, los procesos, distintos regulaciones surgen generalmente a propósito de problemas. Se produjo un problema en tal parte, por alguna razón, perfecto, y se regula. Y se regula esto otro acá, y se regula esto otro por allá, pero no hay una buena coherencia de si yo regulé el problema A y después regulé el problema B, de cómo yo hago que esas dos certificaciones que tengo que obtener sean consistentes entre sí, conversen unas con otras, que los plazos sean coherentes, y que las exigencias de cada uno sean coherentes también. Cuando tú empiezas a acumular regulaciones que vienen de distintos orígenes, muchas veces motivadas por buenas intenciones y por evitar otros problemas, no hay ninguna duda de que las regulaciones son necesarias y que tienen que ser cumplidas al pie de la letra. Eso no está en discusión. El tema es que la regulación sea coherente, que sea consistente
y que sea predecible, que tú sepas lo que te van a pedir en cada momento y sepas cómo cumplir con eso que te pidieron. Si es que tú tienes eso más o menos claro, es mucho más fácil predecir cuánto te vas a demorar, qué es lo que necesitas entregar y por lo tanto cuál es el costo asociado a esa tramitación que estás haciendo. ¿Y qué ocurre cuando hay tanta demora entre el inicio de un proyecto y las regulaciones cambian en ese intertanto entre que se dieron los permisos y empieza la construcción, por ejemplo? ¿Qué ocurre cuando los plazos pasan? Porque veía algunas cifras que podían ser hasta de repente 3 años en que el proyecto está parado. Salió también, me parece, en el Mercurio la otra vez, que inmobiliarias acusaban planes de detenidos en Macul por muchos millones, precisamente en este mismo ámbito. Entonces, ¿qué ocurre cuando cambian las regulaciones en el intertanto? ¿Qué ocurre con los proyectos? Generalmente existen normas de que uno se acoge a la regulación existente al momento que se otorgó el permiso. En general tenemos historias de que las exigencias son las que eran al momento que tú lo solicitaste, lo que es correcto, porque es difícil, si se me aprueba un proyecto en particular y en esos términos yo lo voy a sacar adelante. El problema que tiene eso es que cuando empiezan a cambiar otras regulaciones y los plazos se alargan, empiezan a tener un conflicto quizás de expectativas, pero ¿cómo este proyecto es así si la norma ya cambió? Bueno, claro. Lo aprobé hace no sé cuánto tiempo, todavía no lo termino porque tú mismo me estás retrasando en estos elementos y te producen esos descuadres. Ahora, más complicado es cuando tienes cambios sucesivos y acumulativos y muchas veces con exigencias que no siempre son consistentes con lo que la ley exige, a veces son sobreinterpretaciones. Que tiene que cumplir con este requisito y con este otro también. Y uno dice, ¿pero por qué? No, porque y funcionamos con una lógica casi de por si acaso. Porque si es que desde el lado del mesón, desde quien tiene que regular, no quiero poner en duda, perdón, quiero ser enfático en esto, no quiero hacer algo que se pueda interpretar como que no es que haya regulaciones que no se tengan que cumplir, o elementos que se puedan bypassar. En ningún caso, las regulaciones se tienen que cumplir. Lo importante es que la exigencia sea clara de entrada y el cómo se cumple con eso que se está pidiendo también sea claro de entrada. Y de esa manera, tanto el que está a un lado del mesón como el que está al otro lado del mesón se puede quedar tranquilo de que se está cumpliendo, que está cumpliendo acorde y en los plazos en plazos que sean predecibles. Probablemente no van a ser especialmente rápidos, pero es súper importante conocerlos de antemano, porque tú tienes un financiamiento que está asociado a esto, tienes inicios de obras, tienes procesos, tienes contratos que dependen de estos elementos. Entonces, si tú no sabes cuánto te vas a demorar, el costo financiero asociado a eso, la incertidumbre es mucho más alta y eso evidentemente tiene efectos sobre las inversiones que se realizan o eventualmente inversiones que ya dejan de realizarse, porque esta cuestión, si se vuelve demasiado complicada, ¿sabes qué? Mejor voy a invertir en otra cosa. Claro, y eso es lo peor, es el peor de los escenarios. Claro, y al mismo tiempo, finalmente, y si se hacen, se encarece el proyecto y también para el cliente final termina encareciéndose la venta también. Exactamente. Oye, y como viendo la problemática, ¿cómo ustedes como asociación proponen que manejemos esta situación? ¿Qué se puede hacer para poder salir de esto? Independiente que entendemos que uno de estos puntos tiene que ver con el crecimiento económico, la tasa de interés, la inflación, que son temas un poco exógenos, que dependen más bien de la situación económica actual, pero desde la perspectiva normativa de regulación o alguna propuesta que tengan ustedes en base también a los estudios que sacaron. Nosotros hemos querido ser especialmente proactivos y colaboradores con el Ejecutivo, con el gobierno y con los municipios en particular, en términos de buscar soluciones. ¿Verdad? Como que muchas veces la queja se queda en que la burocracia es un desastre y que es muy lenta y que la permisología y estos grandes como dolores, ¿verdad? Estas grandes dificultades. Pero sin embargo creemos que no basta con denunciarlo, no basta con advertirlo y señalarlo y apuntarlo con el dedo, sino que hay que sentarse a pensar en qué se puede hacer.
En ese contexto, hay algunos avances en el ámbito legislativo que se están trabajando. Hay un proyecto de ley que acaba de ingresar al Ministerio de Economía, que es el proyecto de ley de permisos sectoriales, que está recién iniciando su trámite en el Congreso. Los términos específicos se conocen ahora desde hace un par de semanas. El proyecto va bien orientado, pero es un proyecto difícil, es un proyecto cuya tramitación va a ser, creemos, complicada, y hay hartos aspectos específicos que ir corrigiendo y discutiendo respecto a cada uno de los permisos. Hay otro proyecto de ley que hoy día está en el Senado, que tiene que ver específicamente con los proyectos de construcción en los municipios, en las direcciones de obra. Ahí se racionalizan algunos plazos, se separan algunos trámites, algún trámite que tienen, como te decía antes, con un trámite un poco más expedito y otros con un trámite completo con todas las revisiones, porque como te decía, no vale la pena, es muy costoso para el Estado, para la sociedad, para todos, revisar con el mismo ahínco un proyecto de 25 metros que un proyecto de 10 pisos. No Claro. tiene sentido. Los esfuerzos deben ser diferentes, porque las consecuencias que tiene si es que uno está mal hecho versus el otro son muy distintas también. Claro. Hay Una flexibilización de cada tipo de proyecto, ¿no? Claro, porque tú quieres concentrar los esfuerzos de la administración pública en aquellos elementos que regulan proyectos que tienen una incidencia mayor en el resto de la ciudadanía. No que tiene que gastar horas de una funcionaria o un funcionario en muchos proyectos pequeños, es un consumo de tiempo un poco absurdo. Y hay otras maneras de certificar el cumplimiento. Se pueden reservar las responsabilidades específicas en profesionales competentes, en certificadores, y destinar el tiempo de los funcionarios a otros proyectos más grandes o potencialmente más conflictivos. Y hay un tercer elemento que es netamente en lo administrativo del proceso. Yo lo que te comentaba, que lo importante que es para quien desarrolla un proyecto como para quien verifica si la norma está bien, si es que está cumplida, es ponernos de acuerdo en qué se va a exigir, cómo se va a exigir y cómo es que tienes que responder la pregunta que te hicieron. Cuando tú logras ponerte de acuerdo en eso, le das certeza al que está al mesón del lado del que tiene que aprobar y el lado de acá del mesón que es el que tiene que desarrollar. Porque lo tienes claro, tienes tu manual de cortapalos, la densidad se mide de esta manera y se aprueba así. Perfecto. Estamos claros y estamos todos contentos. Y eso le da certeza a ambos lados de la mesa. Perfecto. Entonces, es ordenar, racionalizar, para ir por caminos más rápidos para proyectos más pequeños, caminos con toda el checklist para proyectos más complejos, y con certeza de plazos y con certeza de procedimiento. Yo creo que eso podría ayudar bastante. Muy bien, estamos llegando al final de este primer bloque. Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Espero podamos seguir en otra ocasión también conversando de este tema que es tan interesante. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos.